cordial saludo y bienvenidos nuevamente a Converge TV, un programa de orientación empresarial desarrollado por el Grupo Corporativo Vértice, empresa de consultoría de gestión que acompaña actualmente a más de 350 empresas en diferentes procesos de asesoría y consultoría. La semana pasada veníamos trabajando un tema muy interesante con el sociólogo Óscar Chaparro, todo lo que tiene que ver con identidad y todo lo que tiene que ver con tribus juveniles, pero su implicación y su incidencia dentro del entorno empresarial y dentro de su futuro laboral. Para el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Joana Restrepo. Joana, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a trabajar con ella ese tema muy interesante sobre las implicaciones legales, porque es que no todo solamente es yo quiero, yo puedo, se puede, no se puede, sino desde lo legal y desde lo normativo, qué es factible y qué no es factible. Y vamos a empezar con un tema muy particular y es la creación de esa identidad desde el adolescente y su incidencia en las normas de los colegios y las reglamentaciones. Doctora Joana, normalmente se ve, como le decía nuestro profesional la semana pasada, que las personas van generando identidad propia, ¿cierto? Pero uno ve en los colegios empiezan a normalizar este tipo de identidades. El uso del uniforme, no se peine así, no traiga el color del cabello de esta manera, no use aretes, no venga con las uñas pintadas. ¿Qué se puede y qué no se puede desde lo legal? Claro que sí, muchas gracias nuevamente, Lina, por la participación, y obviamente vamos a esbozar desde lo que la ley nos permite hablar. Como lo dices, empezamos como una cultura separatista a encauzarnos en determinados grupos y tribus y a tener unos roles que nos identifican. La ley, a través de sus principios, a través de la Constitución, que es norma de norma, nos habla del libre desarrollo de la personalidad, y como tal, pues nos garantiza que el Estado no nos va a poner coacciones, no nos va a poner restricciones, que nos va a dejar ser como nosotros queramos ser. Eso también lo hablamos como la libertad, el libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, nos vamos a ver con la necesidad de adaptarnos, de entrar a un entorno laboral que seguramente no va a tener las prácticas y las actividades que como humanos, como ciudadanos tenemos, y que obviamente tiene una normatividad donde puede que no quepamos. Así las cosas, pues aunque existe la libertad de desarrollar nuestra personalidad, existe la Constitución, existe el Código Laboral, la empresa no debe ir y no puede ir en contravía del lineamiento jurisdiccional que nos dictaminan estos sistemas normativos. Por eso, no hay, entre comillas, te lo digo, y también a los televidentes, no habría restricción alguna para que una persona pueda empalmar, pueda trabajar en una empresa. Sin embargo, también la Constitución contempla la libertad de empresa, que quiere decir que como empresario yo puedo imponer o puedo establecer mejor unas normas, un reglamento interno de trabajo, un sistema que los empleados deben acoger y deben acatar. Y también acogen unos perfiles y unas políticas internas donde muy seguramente el joven que viene con una identidad especial, como lo decía nuestro colega en el programa pasado, que ahora yo estoy desactualizada en esos tipos de identidades, pero que antes se decía que el New Way, que el Gomelo, etcétera. El emo. Yo traigo a colación el caso de un amigo, colega, abogado. Él estudió conmigo y su cabellera la tenía larguísima, y nos graduamos y él en su identidad de su cabello, sus tatuajes, etcétera. Y hace poco lo vi, me lo encontré totalmente calvo, transformado con su chaqueta y obviamente como todo un abogado vestido con su gabán, etcétera. Y yo pensé para mis adentros, sí, para uno poder encajar en ciertas empresas y en la sociedad, debe adaptarse al sistema que hay. Entonces estas personas... Sí. Yo hago un paréntesis y hablábamos de otro elemento la semana pasada y es el tema de la deserción laboral. Claro. La deserción es un
elemento muy complejo que se ve de los colegios. Por ejemplo, en los colegios, los índices de deserción escolar, entre más avanzan los grados, son mayores. Claro. O sea, usted ve que en sexto hay un nivel de deserción y cuando llegan a décimo, 5 grupos terminaron siendo 1. O sea, los niveles de deserción son altísimos y eso se está reflejando en ese momentico también en las empresas. Podría ser que esa transgresión de los derechos, diría yo, me atrevo a decirlo en esos términos, porque digamos que tiene derecho la empresa, tiene derecho el colegio, pero también tiene derecho el individuo a desarrollarse libremente. Y si una persona como esas que tú nos acabas de comentar llega a una sociedad donde se tuvo que transformar completamente su identidad, eso no me genera un nivel de depresión y un nivel de inestabilidad emocional que más adelante se va a ver reflejado en mi labor y en mi situación empresarial. Podría acontecer, obviamente ese personaje no cabe en la sociedad, para su interior, para su emoción, pues puede que quepa, pero él se va a sentir que no, ni cabe en la casa, ni cabe en la empresa, ni en el colegio, entonces por eso busca siempre al grupo. ¿Qué sucede? El llamado es a que como seres humanos somos capaces de superar cualquier tipo de limitación, cualquier tipo de barrera, de una manera muy particular y de pronto despojándonos un poquito de lo jurídico, esas actitudes de esas tribus, de esa identificación que tengo para con los otros, si nos vamos a un campo especial, más integral del ser humano, de espiritualidad, se debe al sentirnos separados del mundo. Y el desafío ahora es cómo yo tomo conciencia y cómo mi familia me debe hacer tomar conciencia de superar esa identidad de separatismo. Y de esa manera pues poder encajar en un sistema que es el que estamos viviendo, es la capacidad de adaptación que podamos tener. Obviamente puede generar depresión, puede generar una cantidad de emociones donde nos vamos a sentir desvinculados y eso es lo que ha traído dentro de mi conocimiento posiblemente la deserción también y la falta de compromiso que ahora vemos en tantos jóvenes. Ahora no nos comprometemos, yo quiero liderar en esta empresa, crecer, ir de un puesto y subiendo a otro, no, ahora queremos la facilidad de ser gerentes y pensamos que como gerentes podemos manejar y organizar una empresa muy bien, pero entonces como no llego rápido a la gerencia en esta empresa y empecé de mensajero, mejor me retiro y voy y busco otra. Esa es como la falta de ese compromiso, de la tenacidad que de antaño muchos de nosotros teníamos. Sí, la gente hoy en día quiere mayor libertad, menos compromiso, menos nivel de responsabilidad, pero mejores ingresos, ¿cierto? Y eso es, digamos, de alguna manera la cultura que se está viviendo con las nuevas generaciones. Yo no quiero que me interpongan horarios, yo no quiero que me pongan metas y me establezcan metas. Y desafortunadamente las empresas se mueven con procesos de cumplimiento, con procesos de estándares, con metas establecidas, con objetivos claros. Pero entonces, ¿cómo entramos a comunicarnos entre esa diferencia cultural y esa diferencia empresarial? Veamos desde lo legal ahora sí este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo en el proceso de selección entrevisto a una persona X? Es claro que desde la norma yo no puedo entrar a escudriñar en su religión, política, tendencias culturales, pero también es muy claro que las personas no muestran su primera cara desde el primer día. Si yo soy una persona que estoy necesitando ubicarme laboralmente, ¿cierto? Tengo esa necesidad, esa premisa, yo voy a llegar seguramente como la empresa espera verme. Así yo soy punkero, rockero, de cualquiera de esas tribus, seguramente dependiendo del puesto al que estoy aspirando, voy a llegar con corbata, rapado, como usted dice. Entonces yo lo contraté. Recordemos que todos los contratos tienen un periodo de prueba, pero todo el mundo sabe que está en periodo de prueba. ¿Quién se porta mal en periodo de prueba? Claro. ¿Sí? Después de que superó ese periodo de prueba, empezaron a mostrarse facetas que de alguna manera no comulgan con esa identidad empresarial. Porque así como los individuos tienen identidad, las empresas y las organizaciones crean su propia identidad y crean su propia cultura. Entonces empiezan los conflictos de convivencia.
o de representación, porque es que para mi empresa, mi departamento comercial debe tener unas características de presentación personal de lenguaje, y esta persona que llegó al inicio se comportó de esta manera, pero después empezó a transgredir esa cultura de esa identidad. ¿Qué pasa ahí desde lo legal? Claro que sí, desde lo legal ya sabemos, la ley va de la mano con la sociedad. En la medida que la sociedad evoluciona, la ley va evolucionando, por eso no hay mucha restricción en cuanto a que prima el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, cuando nos encontramos en un caso como el que nos plantea Lina, pues obviamente vamos a ver también una doble moral, pues el empresario no va a querer en su empresa a una persona que tenga un perfil distinto al que él ya ideó, al que él adaptó. Si eso sucediera, ¿qué tendríamos que empezar a ponderar? El empresario con sus políticas con las actuaciones o comportamientos del empleado. ¿En qué sentido? Si esos comportamientos, actitudes del empleado afectan al tercero, ya sea a sus compañeros de trabajo, ya sea a la empresa, él podría justificar una situación en la que se hace indispensable despedir al empleado. Doctora, vamos a ir a unos cortes comerciales y ya volvemos para que nos explique cuáles serían los procedimientos desde lo legal y normativo para abordar este tipo de situaciones. Somos especialistas en riesgo psicosocial, seguridad y salud en el trabajo, gestión de la calidad, gestión de empresas educativas, gestión del desarrollo empresarial, formación y capacitación. Llama ya al 322-8848. Vértice, Revolución Corporativa. Señor empresario, su negocio necesita asesoría en riesgo psicosocial, seguridad y salud en el trabajo para tener un cumplimiento legal y normativo. Evítese sanciones. El Grupo Corporativo Vértice es la solución en temas como gestión de la calidad, gestión del desarrollo empresarial, formación y capacitación. Nosotros somos una empresa de consultoría de gestión que nos encargamos de apoyar a todos los pequeños y medianos empresarios en el cumplimiento normativo y el cumplimiento legal. En pocas palabras, nosotros nos ocupamos de lo que al empresario le preocupa. Somos diferentes de otras empresas por el alto grado de acompañamiento y de compromiso que desarrollamos en los diferentes procesos. En la actualidad, el Grupo Corporativo Vértice acompaña a más de 300 empresas en sus procesos de gestión de la calidad, sistemas integrados, riesgo psicosocial y líneas específicas para el sector de la educación. Llama ya al 322-8848. Vértice, Revolución Corporativa. Señor empresario, ¿ya está preparado para las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que realizará el Ministerio a partir del próximo año? Consúltenos y evite sanciones. 322-8848. Vértice, Revolución Corporativa. En CNC te acompañamos siempre. Síguenos en Facebook, canal CNC Medellín. Twitter, @CNC Medellín. Instagram, CNC Medellín. Visítanos en www.canalcncmedellin.com. Continuamos acá entonces con este tema que nos va a dar unas herramientas muy interesantes para proceder. De alguna manera no se trata tampoco de cuadricular todos los procesos administrativos. De hecho, las empresas tienen que irse transformando como se transforman las culturas. Las políticas se tienen que ir moldeando con los cambios que también da la sociedad. Entonces vamos a mirar unas etapas. El individuo que se forja a través de una cultura de su familia, una familia que se está transformando a través de un entorno, a través de un proceso de globalización donde estamos siendo influenciados por un mundo completamente amplio, con culturas completamente diferentes, y estamos haciendo adaptaciones a medida que vamos avanzando de lo que nos gusta, no nos gusta, nos llama la atención, lo que le agrada o le desagrada al otro, porque a veces también nos apropiamos de cosas porque al otro le desagrada, ¿cierto? En esa necesidad de llevarle la contraria a un sistema que es psicorrígido. Pero ese proceso de culturización que viene individuo, familia,
grupo social, amigos, sector donde yo vivo, ciudad donde yo vivo, país donde converjo, y llego allá a esa empresa con toda esa trayectoria y la empresa me hace así: espere, venga, es que si usted quiere ser socialmente o laboralmente activo, entonces necesito que deje de ser usted, creer en usted, vivir como es usted de alguna manera, y empieza el individuo a forjarse limitaciones y a generar comportamientos de rechazo a esas culturas. Entonces la empresa tiene que moverse también desde ese ámbito cultural y desde ese ámbito social, ¿cierto? Sin dejar esto, sin que esto quiera decir que la empresa tenga que perder sus estándares y sus políticas, pero las políticas deben irse moldeando, así como lo debe hacer la escuela. Yo siempre he dicho, hay una pelea muy grande con el uso de los celulares. La gente se centró en los celulares y ya van al baño con el celular, duermen con el celular, comen con el celular. O sea, no hay un proceso de sociedad social, digámoslo así. O sea, la comunicación personalizada se ha perdido. Pero ¿qué tal si en vez de pelear con la tecnología, que es que la tecnología no es mala, es mal utilizada, dicho por muchos, en vez de pelear con ella empezamos a generar procesos de apropiación de esos esquemas culturales que faciliten nuestro trabajo? Uno de los elementos fundamentales para el tratamiento del recurso humano son los procesos de selección, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la mayoría de las empresas, exceptuando las grandes superficies que tienen procesos de selección muy complejos y tienen unos procesos muy completos, donde pueden demorar meses seleccionando el personal idóneo para su empresa o aquel que de alguna manera se adapte más? Porque es algo claro, en un proceso de entrevista la empresa me puede rechazar a mí, pero yo como aspirante también tengo toda la libertad de decir, esa no es la empresa donde yo quiero estar, y puedo continuar mi proceso de búsqueda. Difícilmente pasa eso, dadas las situaciones sociales y económicas pues, que vivimos en nuestro país. Sin embargo, es nuestro derecho también decir, no quiero trabajar en ese ambiente, no quiero trabajar en ese entorno. Para eso entonces esos procesos de selección se vuelven tan importantes y la práctica, desafortunadamente, la mayoría de las empresas es, ¿conoces una persona que haga esto? Ah, sí, mi primita, mi tía, el sobrino del otro. Ah, bueno, tráeme la hoja de vida y lo empalmamos, ¿sí? Sin saber si la persona sí está formada correctamente, si está capacitada o si quiere realmente estar ahí. Y es ahí donde empiezan los procesos difíciles después, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese empleado que entró? Claro, vamos entonces a ese ejemplo que nos puede acontecer y le puede suceder a cualquier persona que nos está viendo como empresario. Resulta entonces que, ¿qué es lo que empezamos a ponderar? Si las actitudes de ese empleado están perjudicando, están trascendiendo a otra esfera donde siempre hemos dicho, no le hagas a otro lo que nadie quiere que te hagan a ti, donde ya venimos afectando los derechos de otra persona. Cuando ya se genera conflicto, entonces tenemos que acudir a nuestro equipo de solución del conflicto interno dentro de la empresa, dentro de la organización y hacer todo un análisis de la situación. Si esa persona está generando conflicto, vamos a ponerlo, lo que sí hace mucho tiempo no se da ese ejemplo, pero voy a poner un ejemplo clásico. Aquí está permitido, obviamente, que las religiones confluyan y no hay libertad de expresión ni libertad religiosa. A nadie lo pueden despedir por profesar una religión distinta a la católica. Pero si yo llego como empleada a un puesto de trabajo y la mitad de mi tiempo me la paso convenciendo a mis compañeros de que se pasen de religión porque la Biblia dice esto, dice aquello, si la mitad del tiempo me la paso hablando sobre temas, entre comillas, profecías, proféticos de miedo, y llenando de miedo a mis compañeros de trabajo porque el mundo se va a acabar, porque si usted no lee este pasaje entonces seguramente va a tener esta catástrofe, esta y aquella otra. Ahí vemos reflejado
que el comportamiento y las actitudes de este empleado está afectando el mundo fenomenológico y de esa manera generando conflicto, pudiendo entonces hacérsele a este empleado un procedimiento interno, de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo y al Código Laboral que lo contempla, para que de alguna forma sea amonestado, no despedido, pero sí amonestado en una primera instancia por estos comportamientos, y que si repetidamente los continúa, obviamente va a tener una consecuencia nefasta, que es el despido. ¿Por qué? Porque vemos que aunque no está prohibido contratar una persona que profesa otra religión, si eso me está afectando el entorno laboral, si me está afectando la empresa, yo sí puedo llevar a cabo un proceso administrativo para buscar la desvinculación de este personaje. O sea, tengo herramientas, ¿cierto? Claro que sí, hay herramientas que las permiten el Código Laboral y también están representadas en el Reglamento Interno del Trabajo. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen reglamento interno de trabajo? Las empresas que no tienen reglamento interno de trabajo de por sí están sujetas a una sanción porque es de carácter obligatorio. Entonces, además de que se sanciona económicamente incluso con el cierre de las actividades empresariales, está en la posibilidad y en el riesgo de que le suceda cualquier acontecimiento y no tienen una carta de navegación, no saben qué hacer, porque aunque existe el Código Laboral, el que viene a materializar, el que viene a identificarnos las diferentes situaciones que pueden suceder al interior de la empresa es el Reglamento Interno de Trabajo. Entonces está desamparada, está en el aire, no tendría posibilidades de despedir a una persona en esta situación, porque la herramienta principal, que es el Reglamento Interno de Trabajo, no lo tienen. Entonces estaría totalmente en el aire, sin posibilidad de sancionar a sus empleados como lo permite el reglamento. Eso quiere decir que el Reglamento Interno de Trabajo es un documento vital, pero más que un documento, como usted lo decía, doctora, es la carta de navegación para yo poder proceder en los diferentes componentes y con los diferentes elementos sancionatorios o no necesariamente sancionatorios, también de incentivos que se puedan generar en la empresa con base al recurso humano. El tiempo es muy cortico. Vamos a avanzar y a ondear en temas importantes, ¿cierto? Pero quisiéramos que las empresas conocieran ese procedimiento para tener terminaciones de contratos efectivos, para que ellos puedan generar herramientas de cancelación de un contrato, de renovación de contratos. Y hay un ejemplo que yo quería trabajar. Y usted mencionaba el tema de las religiones. Voy a reiterar, no estamos en contra de las religiones, todas tienen sus procesos, pero también estamos en una cultura cambiante, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una empresa que trabaja de lunes a domingo, debe moverse de lunes a domingo, tengo todos mis contratos y hay un elemento del contrato que es el ius variandi. Claro. Que me permite a mí rotar el personal por las diferentes jornadas que pueda tener la empresa, siempre y cuando estén reglamentadas en el reglamento se tenga establecido que tengo esas jornadas laborales. Y resulta que ingresé a una persona inicialmente supremamente apta, pero en el camino, digámoslo así, en el camino del proceso, la persona cambió de religión y empezó en una religión o en una cultura religiosa donde no le permiten trabajar los sábados. ¿Qué pasaría entonces ahí con ese proceso? Claro, ahí es donde vemos y debemos ponderar. Es el libre desarrollo de la personalidad con la libertad de empresa, que los dos son cánones constitucionales y debe primar al que se le haga esa mayor ponderación. ¿En qué sentido? Si yo tengo establecido en mi reglamento interno de trabajo esa jornada, si la ley me lo permite, como lo hace con el ius variandi, modificar horarios de trabajo y días de trabajo, es decir, si yo me amparo en la ley y mi empleado no le es posible hacerme acompañamiento por una creencia religiosa, la que sea, ahí podríamos estar
con argumentos muy certeros de llevar a cabo un proceso administrativo para buscar sancionar a ese empleado. ¿Por qué? Porque es moldearnos, es adaptarnos. Todos tienen la razón, pero la empresa sabemos todos que está creada para producir, y si se necesita producir un día sábado, debemos acatar esa producción. Obvio, el empleado tiene también sus argumentos, pero él debe cumplir los cánones que la empresa le está pagando por ellos y que desde el principio se le puso en consideración, manifestando obviamente que se pasó de religión o cambió de religión fue en el transcurso del trabajo. Muy bien. Recordemos entonces que nuestros derechos terminan donde comienzan los del otro. Entonces no podemos transgredir ninguno de los derechos. Todo está para flexibilizarse y está para dialogarse siempre y cuando sea concertado todo ese proceso de cambio. Les agradecemos enormemente habernos acompañado en el día de hoy y espero sigan conectados con nosotros en estos temas tan interesantes. Nos vemos en 8 días. Recuerden, este es un programa desarrollado por el Grupo Corporativo Vértice, un grupo de consultoría de gestión empresarial. Pueden ubicarnos en el 322-8848, 322-8848. Escríbanos si quieren algún tema que trabajemos en específico y si desean participar en nuestro programa. Muchísimas gracias.